Sura de los genios. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Di, se me ha inspirado que unos genios han escuchado y han dicho, hemos oído una recitación maravillosa. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Que conduce a la guía recta. Así que hemos creído en ella y no asociamos a ningún otro con nuestro Señor. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Y en verdad que Él, ensalzada sea la majestad de nuestro Señor, no ha tomado ni compañera ni hijo. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. Sino que nuestro necio decía una enorme mentira contra Alá. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. Cuando pensábamos que ni los hombres ni los genios eran capaces de decir mentiras contra Alá. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Y algunos hombres de los humanos buscaban refugio en hombres de los genios, con lo cual no hacían sino aumentarles su osadía en el mal. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Y pensaron, como pensasteis, que Alá no levantaría a nadie de las tumbas. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Quisimos acceder al cielo, pero lo encontramos lleno de una fuerte vigilancia y de estrellas fugaces. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Solíamos tomar posiciones en él para escuchar, pero ahora quien intenta escuchar encuentra una estrella fugaz que lo persigue. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Y no sabemos si se quiere mal para quien hay en la tierra o si su Señor quiere guiarlos. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. Entre nosotros los hay que son rectos y los hay que no lo son. Somos caminos distintos. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. Supimos que no podríamos escapar de Alá en la tierra y que tampoco podríamos salir huyendo. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Y realmente, cuando oímos la guía, creímos en ella. Quien crea en su Señor no tendrá que temer ni menoscabo ni opresión. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. Entre
vosotros los hay musulmanes y los hay injustos. El que se somete, esos están en la buena dirección. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا Pero los injustos son leña del infierno, Yahanam. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا Si fueran con rectitud por el camino, les daríamos a beber agua en abundancia, لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا para con ello ponerlos a prueba. A quien se aparte del recuerdo de su Señor, le haremos entrar en un penoso castigo. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا Y puesto que las mezquitas son de Alá, no invoquéis a nadie junto a Alá. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا Y cuando el siervo de Alá se ponía a invocarlo, a punto estaban de venírsele encima. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا Di, solo invoco a mi Señor sin asociarle a nadie. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا Di, no tengo poder ni para perjudicaros ni para conduciros a ningún bien. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا Di, nadie me librará de Alá, y fuera de él no encontraré ningún refugio, إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا no es sino una transmisión de parte de Alá de sus mensajes. Y quien desobedece a Alá y a su mensajero tendrá el fuego del infierno, Yahanam, donde será inmortal para siempre. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا Hasta que llegue el momento en que vean lo que se les prometió y sepan quién tiene el más débil auxilio y cuenta con menor número de fuerzas. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا Di, no sé si lo que se os promete está cerca o si mi Señor me dará algún plazo más. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا El conocedor del no visto, a nadie le da acceso a su no visto, إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا a excepción de aquel mensajero que goza de su beneplácito. Y es cierto que despliega vigilancia delante y detrás de él, ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا para saber si ha transmitido los mensajes de su Señor. Él abarca lo que ellos poseen y toma en cuenta con detalle cada cosa.